Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. ¿Qué regalón? Este columnista, no hay concesiones con nadie más que con él, ¿ah? Sí. Será... Después, las diferencias después hacen que el resto se sienta acabado, ¿ah? ¿Cómo está? Bienvenido. El resto va a empezar a exigir también, Sí. porque él tiene trato privilegiado. Trato privilegiado. ¿Es porque quizás está asesorando ahí? ¿La estará haciendo? No. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. Estará mejorando Aquí- el bolsillo aquí, por ahí de alguien. Lo que se hace con cariño y por lo Sí. tanto yo creo que el cariño es retribuido. Se premia la fidelidad, así dicen. que Sí. no tengo ningún problema. Yo todos los jueves trato de siempre estar aquí presente y tratando de siempre conversar con todo el mundo y compartir lo poco que uno sabe. En la medida que uno más crece, más avanza, más edad tiene, se da cuenta que poquito menos y sabe. Hoy día me dijeron que se me había caído el carnet, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Bueno, por eso. Lo que pasa es que él no sabe que hay una canción tecno ahora que es con Sí. una famosa, Pero es un todo lo famoso contrario, mapache. Es todo lo contrario que caerse el carnet, porque está atento a lo que está pasando estoy en las atento redes a lo que sociales. está pasando. Sí, y muy de moderno. hecho, tendencia. de hecho, quienes van en el auto van a agradecer esta canción. Sí. Va a estar en su cabeza todo el día. todo el día. Sí. Bueno, Buena, Pedro. de ahí no lo he podido sacar hace varias semanas y me imagino que varios también de los que nos escuchan. Pero un poco comencemos a lo que nos convoca, que es un poco hablar de la situación económica. Ha sido bastante interesante, sobre todo yo creo que vengo, como siempre dicen que vengo pesimista, este día jueves vengo un poquito más optimista, ¿eh? o menos negativo, No, para decir ponerlo que en va a subir la positivo. benzina de nuevo. No, eso ya es un dato, eso ya lo dije. Pero la encina me tiene mal a mí. Pero eso no Es hay que parte cómo de ahí sacarlo. hacia abajo. No hay cómo sacar ese tema, lo siento. Ahora, lo interesante ha sido que el dólar está bajando, ¿ya? ¿Sí? El dólar ha estado bajando de a poquitito, lento, ya lo tenemos en 945 hoy día y abriendo a la baja. 945 uno podrá decir, pero ha bajado poco, sí, pero por lo menos ya lleva varias sesiones así. Insisto, predecir que su comportamiento es comprarse el loto, el quino y todas esas juntas porque no se sabe de verdad. Ahora el petróleo también y el cobre han ido de la mano con un alza sostenida en sus precios, lo cual para las arcas chilenas, para la potencia que significa Chile en el mundo, en el concierto mundial como exportador de cobre, es una buena noticia también que el cobre se mantenga alto. Y bueno, y yo creo que vamos a hacer una recapitulación porque esta semana, si uno dice, bueno, las semanas parten los lunes, otros dicen el domingo, como hay una discusión ahí, pero esta semana la voy a tomar desde el sábado, porque el sábado ya nos enteramos de algo que se ha comentado ampliamente, que se anuncian ya los porcentajes de salvaguardia del acero y de las bolas de acero. Entonces partimos ahí con una buena señal, todos pendientes de redes sociales, y un poco lo que va a hacer esto es permitir corregir yo no me atrevo a usar todavía el dumping, pero lo ha usado todo el mundo y es como, porque falta hacer una investigación todavía. Entonces lo que falta hacer todavía es decir, mira, sabes que el acero de las empresas chinas se está vendiendo más barato acá que en la propia China. Entonces hay que terminar y la legislación permite desde a hoy día aplicar este tema, pero hay hasta un plazo hasta septiembre para hacer esta correcta investigación y definir de alguna manera, ¿ya? Con esto de alguna manera opera para Huachipato esta salvaguardia, esta situación que hace que de alguna manera se le entregue a Molycop y a Huachipato, las dos empresas involucradas, una con más impacto en el tema laboral que otra, pero no menos importante. Y a reglón seguido el día domingo la compañía informa a la Comisión del Mercado Financiero como hecho esencial que revierte la medida para cerrar su fábrica, su producción, y anuncia el retorno a sus operaciones. Entonces ahí hay dos situaciones que se empiezan a dar entre sábado, domingo, y empiezan a ya de alguna manera a
a volver el alma al cuerpo a muchos en la región. Y hasta el lunes, porque el lunes avisan también que estas empresas contratistas que ya habían cortado vínculo, también las van a volver a retomar. Entonces, y el lunes empiezan a volver a recontratar o a renegociar, mejor dicho, los contratistas. Pero de alguna manera lo importante es que empecemos a pensar si esto fue una luz roja o una luz casi morada, casi negra, porque ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con la viabilidad de Huachipato en el largo plazo? ¿Qué sucede con la definición de empresas estratégicas para Chile? ¿Qué sucede con, y lo vuelvo a plantear, nosotros tenemos el volumen, la escala que tiene China para poder competir en precios con un gigante como ese? ¿O tenemos que pensar en una solución y migrar? A lo mejor están dadas las condiciones, lo dije creo que hace 2 programas atrás, de ser una siderúrgica boutique, en la cual exista la producción de cierto tipo de aceros que sea bastante más especializado, de distinta calidad, para distintos usos, que entrar a competir con economías de escala que tienen los asiáticos, en este caso China, que no tiene parangón. O sea, la base la tenemos que sacar en una isla que no me recuerdo bien a cuántos kilómetros está de aquí de la región del Biobío, y es una isla que está lejos, que hay que traer caliza y guarelo. Entonces hay una distancia enorme. En cambio en China están casi al lado. Entonces tendremos esa capacidad. También esta situación en el largo plazo también genera una crisis de empleo en una región como esta, con 22.000 puestos de trabajo. ¿Existe un plan B? Escuchaba atentamente también a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores, que ellos, claro, tenían la fe puesta en que se iba a revertir esta situación, en que íbamos de alguna manera a salir adelante con Huachipato. Así sucedió, pero ¿existe un plan B? ¿O vamos a tener que depender de esta salvaguardia permanente? ¿O se va a dar por un plazo de un año? Entonces son varios cuestionamientos que empiezan a surgir, y que de alguna manera también es una señal de alerta para aquellos contratistas que tienen como único cliente a Huachipato. ¿Será una oportunidad también de pensar en diversificar tus clientes? Entonces, obviamente, claro, cuando puede ser que uno esté en una zona de confort con un único cliente y ese cliente te hace un contrato a largo plazo, estás en esta zona de confort, pero ¿qué pasa si se te cae este único cliente también? ¿O será oportunidad de ser más eficiente también? ¿Será la oportunidad de ver nuevos clientes? Estoy hablando desde el punto de vista del contratista, estoy hablando del que presta servicios a Huachipato. Yo creo que hay toda crisis es una oportunidad. Esto es como bien manoseada esta frase, pero de alguna manera siempre es así. Entonces hoy día tenemos una bolsa de oxígeno para respirar. Todos en la región hicimos, respiramos profundo, tomamos aire y bien, vamos a volver. Pero también por cuánto tiempo, en qué condiciones, qué aprendizaje sacamos de esto, qué es lo que podemos aprender como región, qué es lo que podemos hacer para mirar más hacia adelante. Lo preguntábamos sobre todo dentro de la semana, pensando en que hay otros sectores también de la zona que son muy importantes, que ya han anunciado que estamos en crisis. Uno de ellos, el forestal, que de a poco ha ido poniendo el tema de que estamos en crisis, estamos en una crisis. Y claro, decían, lo primero, creo que, no sé si era el gobernador el que nos decía el día lunes antes de tirarnos ahí su bomba. Su explosiva. Decía, bueno, lo primero es creernos que somos un sector, que hay un cordón industrial, que somos una zona industrial. Y cómo levantar ese tema y cómo levantar un sinfín de otros sectores, el pesquero, en la zona, para no llegar, como dices tú, a este punto rojo, a esta línea de todos colores el que se llegó con Huachipato.
Así es, yo creo que incluso hoy día una situación que se mantiene ahí muy, muy candente, muy compleja, es la situación también que está ocurriendo en el Puerto Coronel. Es una situación que para la comuna de Coronel, para la zona del carbón también es bastante complicada. Comparto Que no la afecta apreciación. solo al puerto, afecta. Exactamente, entonces eso está afectando al sector pesquero, está afectando al sector forestal, está afectando a las exportaciones e importaciones, entonces hay una serie de encadenamientos que se suceden ahí y por lo tanto tenemos que mantener un frente de monitoreo permanente. Yo creo que la prensa en general cumple un rol súper importante, pero también las autoridades debiesen cumplir un rol súper importante, al igual que las empresas privadas. O sea, que hay también una situación de conflicto, hay una situación bastante compleja. Y tal como lo decía Ángela, hay otros sectores y eso se vio reflejado en la tercera buena noticia que tuvimos ya esta semana. Fue cuando el Banco Central también publica el Producto Interno Bruto desagregado a nivel regional, ¿ya? No olvidemos que hubo una tremenda discusión de esto, que crecimos un 0,2%, no crecimos, que fue cero, que eso fue lo que creció el país. Bueno, al desagregarlo por regiones, el PIB regional del Biobío creció, pero por lejos del promedio nacional, o sea, muy por lejos, creció un 5,9%. Y eso, de verdad, bueno, siempre hemos visto que la región tiene un comportamiento anticíclico, o sea, es contracíclico, perdón. Entonces, como se mueve un poquito al revés. La pregunta es si anticipa el ciclo o precede el ciclo. Esa es la duda. Entonces, pero sí llegamos a crecer un 5,9% y, tal como lo dijiste, impulsado por la industria manufacturera, industria pesquera. Entonces, yo creo que lo que incidió negativamente el año pasado fue el comercio y la construcción, y eso es lo que demuestran este resumen de cuentas nacionales a nivel desagregado, a nivel de la región. Que sigue malito lo de las construcciones. Lo de las construcciones, bueno, en ese tema también uno lo nota porque el consumo, si uno desagrega también el Producto Interno Bruto y el consumo del año pasado, el consumo en las familias, en los hogares, disminuyó un 5,9%. Y eso va muy en la línea, muy de la mano con las disminuciones que se produjeron en el PIB regional a nivel de comercio y construcción. Entonces, obviamente, empezamos que es primero el huevo o la gallina. No hay acceso a los créditos hipotecarios, no hay acceso a créditos de consumo, un poco se gastaron los ahorros, entonces se está tornando, los créditos están un poquito más caros, aunque han ido levemente a la baja, pero muy, muy leve. Entonces se produce una situación bastante compleja para la construcción y para el comercio. Ahora, esas fueron como las tres buenas noticias, porque yo creo que crecer también por sobre lo que crece el país es una buena noticia siempre. Yo creo que hay que celebrarlo, yo creo que crecer a esas tasas como región me parece muy, muy bueno. Lo que tenemos que cuidar son las otras áreas, ¿ya? O sea, tenemos la industria manufacturera, tenemos la industria forestal, tenemos la industria del comercio, el comercio, y aquí me voy a colgar, yo soy súper regionalista y me cargo un poco las comparaciones, pero no tenemos datos regionales. Y ayer la Cámara de Comercio de Santiago sacó una información respecto a las ventas del comercio en la región de región metropolitana. Informó un fuerte aumento en el primer trimestre de este año, entre enero, febrero y marzo. Un aumento de un 9,4%, a mí me sorprendió, lo cual de alguna manera podría uno extrapolarlo en que a lo mejor este trimestre también pudimos haber crecido un poquito a nivel regional, sí, en el comercio. ¿Ya? La Cámara de Comercio a veces a nivel nacional tira datos desagregados de la Araucanía y de Biobío, pero sí, como dices tú, localmente hay que buscarlos, sí, con pinzas. No, porque localmente no se hace quizás una bajada de datos o no se hace localmente esa recogida y esa entrega también de información. Sí, entonces yo creo que eso podríamos extrapolarlo y esperar que para este año sea bueno. Se han anunciado algunas inversiones de grandes constructoras que cotizan en la bolsa, que van a invertir cerca de 100 o 190 millones de dólares
una constructora Paz que va a hacer esas inversiones. Eso significa que de alguna manera el anuncio de estas grandes constructoras empiezan a generar una idea de que pudiésemos tener un punto de crecimiento en lo que va del 2024. Entonces yo creo que, bueno, no todo es negativo. Hemos tenido un buen inicio de trimestre, de año, pero tampoco es como para armar una fiesta. No es para tirar la casa por la ventana. Es que ya hemos estado en este punto, así como que estamos como a punto de lograrlo y pasa algo en el escenario internacional y todo se va a la porra. Entonces, y por último, una noticia que me dejó dando vuelta es que el Consejo Fiscal Autónomo, CFA, para decirlo en chileno y un poco para quienes nos escuchan, nos dijo, ojo con el gasto fiscal, ojo, porque parece que estamos gastando más de lo que nos está ingresando. ¿Ya? Entonces, al igual que en las familias, al igual que en todas partes, como uno no puede gastar más. Nunca sos buenos. De lo que tiene. ¿Ya? Si lo va a hacer, que sea para una inversión, que sea porque, bueno, hay una necesidad y todo, pero que sea una mezcla de un crédito a corto plazo, fácil de manejar, pero el país aparentemente estaría gastando y tendría un estrés fiscal muy alto. Entonces ahí vamos a poner ojo a hacer seguimiento a este tema porque estamos gastando más de lo que nos está ingresando, ¿ya? Y la solución más fácil, ¿cuál es? Aumentemos los ingresos. ¿Cómo aumentan los ingresos del Estado? Bueno, pongamos más impuestos, pues. Si eso es súper fácil. Pero la pregunta es, ¿no será mejor tornarnos un poquito más eficientes, disminuir el gasto, gastar cada peso en lo que corresponda? Entonces yo creo que de alguna manera, obviamente la mayoría de la gente paga sus impuestos, es decir, todos pagamos impuestos, todos pagamos IVA, dependiendo de los ingresos se paga renta, dependiendo de un montón de factores, pero todos pagamos impuestos, incluido cada vez que llenamos el auto con benzina. Entonces yo creo que a lo mejor lo que podríamos hacer, ojo, no estaremos gastando mucho, no estaremos gastando más de la cuenta y por eso estamos sufriendo estas estrecheces a nivel fiscal. Así que bueno, yo creo que eso es un punto a seguirle el tema para más adelante. Hay que estar pendientísimos y por supuesto que lo vamos a revisar semana a semana con nuestro Luis Felipe Slier. Que usted sabe que el tiempo siempre es cortísimo, sí. Pero alcanzamos ahí a condensarlo todo. Sí, es súper corto. Y por último, lo único que quiero decirle es, lo quiero o lo necesito, y de verdad eso aplica no solo para las personas, para las familias, sino que también para los gobiernos locales, para los gobiernos regionales, para el Estado. O sea, de verdad piensen, ¿lo quieren o lo necesitan? De verdad necesitamos. Una única pregunta, ¿cuándo fue el último año que se inauguró un hospital en la región del Biobío? No me acuerdo. Hay 3 proyectos priorizados que empiezan obra este año. Ya, en comuna más pequeña, evidentemente. Sí. Pero no me acuerdo cuándo se inauguró el último. No. Son la normalización del Hospital La Higuera. Que está, pero renovado, sí. Sí, absolutamente. Pero que fue en varias etapas. Sí, parece que falta alguno por ahí. Bueno, esta columna va a estar en nuestro www.elconquistadorconcepcion.cl. Muchas gracias, Luis Felipe, por venir a acompañarnos hoy día. Encantado, como siempre. Que tengas lindo fin de semana. Igualmente.